Feliz Halloween, geekardianos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos una lista de películas de terror que cambiaron el género en su momento. Aquí no presentaremos un ranking colocando a la mejor como la última, sino que iremos en orden cronológico, comenzando hace 100 años. El terror ha cambiado mucho a través de las décadas. Las cintas de antes no nos causan el mismo miedo que pudieron causar en su tiempo, pero el valor histórico-cultural que las rodea las han convertido en íconos de este género. Desde marcar tendencia, dar inicio a un subgénero o lanzar una franquicia, las películas que presentaremos a continuación son un antes y un después en el terror, así como en el cine. Comenzamos. Menciones honoríficas. Antes de entrar en las principales películas de esta lista, daremos un breve repaso por aquellas que merecen una mención y que se ha robado el corazón de los cinéfilos. Nosferatu, 1922. Esta adaptación libre de Drácula es de las primeras películas de vampiros con un estilo visual que ha inspirado a muchas sucesoras. Godzilla, 1954. El primer filme de kaijus, en donde debuta uno de los monstruos más icónicos de Japón. Jaws, 1975. La película que dio inicio a los blockbusters modernos y que lanzó la carrera de Steven Spielberg. Friday the 13th, 1980. Inauguró la década de los 80 y la llegada de Jason Voorhees. Concebida como una copia de Halloween, de aquí surgirían los clichés de los slashers. Saw, 2005. Lo que parecía ser un thriller policíaco dio pie a una de las franquicias más populares de la década. Con las ingeniosas trampas y el gore, Saw tomó con más seriedad el género en su tiempo. El gabinete del Dr. Caligari. Para muchos académicos, esta es una de las primeras películas de terror, si no es que la primera. Originaria de Alemania y nacida en el movimiento artístico conocido como expresionismo alemán, el gabinete del Dr. Caligari estableció varios recursos narrativos y fílmicos que hasta la fecha siguen vigentes. La historia es simple y nos muestra al excéntrico hipnotista el Dr. Caligari y su fiel asistente César, quienes viajan entre ferias y pueblos exhibiendo sus shows. El problema surge cuando una serie de asesinatos se dan en el pueblo al momento de la llegada del doctor. Entre cambios de trama e imágenes tétricas, la película fue de las primeras en implementar el uso de giros de tuerca en el cine, causando más incertidumbre y miedo en los espectadores. No solo marcó el paso para cambiar la forma de contar películas, sino que igual sirvió de inspiración para algunos de los cineastas más recordados del momento. Si su estilo visual les parece conocido, es porque este ha influido bastante en películas como las de Tim Burton. Frankenstein. Para arrancar la década de los 30, Universal Studios dio vida a una de las primeras franquicias en el cine. Sus películas de monstruos, las cuales eran adaptaciones de varias novelas del siglo XIX, sentaron las primeras bases de lo que sería la cultura pop, sirviendo como inspiración para el look que tendrían esos personajes hasta la fecha. Podrá ser debatible cuál será la mejor de esas películas en el universo de monstruos, pero decidimos que la de Frankenstein de 1931 será la que las represente en nuestro ranking. Aunque Drácula con Bela Lugosi se estrenó antes, la cinta de Frankenstein con Boris Karloff ha resultado en la versión más icónica de este personaje. Si pensamos específicamente en el monstruo de Frankenstein, la caracterización que vemos en esta película es lo primero que nos llega a la mente. A pesar de no ser la adaptación más fiel de la historia original, se ha convertido en un clásico del séptimo arte y del terror. Psycho. Deshacerse de su protagonista a media película, solo el maestro del suspenso se atreve. En 1960, Alfred Hitchcock luchó por traer esta legendaria película que, a pesar de no ser terror tal cual, marcó el origen de los slashers con una narrativa que rompe moldes. Sin duda, la escena de la regadera con Marion Crane es una de las muertes más recordadas en la historia del cine.
La mezcla del sonido, las actuaciones, la fotografía y la música nos han dado un momento que se ha quedado en la mente del público desde hace décadas. Además de eso, varios de los recursos implementados por esta película han sido motivo de inspiración para nuevas generaciones de cineastas. Incluso, hay quienes afirman que el término Scream Queen se originó por esta película. La noche de los muertos vivientes. Es imposible imaginar qué hubiera sido de los zombies sin George A. Romero. A finales de los 60, este joven director marcó un antes y un después con el inicio de su saga de los muertos. Esta película es reconocida por ser pionera en el subgénero, introduciendo lo que es el zombie moderno, como muertos vivientes sin razonamiento, cuyo objetivo primordial es comer carne humana e infectar a otros. Antes de ello, los zombies eran entes reanimados con vudú. Además de este logro, la película igual es reconocida por sus discursos sociales, un tanto adelantados a su época. A pesar de que los temas no son explícitamente tocados, es fácil notarlos a lo largo de la película. Es gracias a la influencia de George A. Romero que las películas de zombies existen en la actualidad. The Exorcist. Una niña poseída, la presencia de un demonio, efectos especiales y maquillaje revolucionario, imágenes acechantes. Esto es El Exorcista. Considerada como una de las películas más aterradoras de la historia, este clásico de los 70 dio paso a uno de los recursos más marcados de esa época, el niño malvado. La tragedia de la joven Regan provocó pesadillas en las audiencias de esa época, considerándola como una película maldita. Parte de lo que ha hecho a esta película que sea tan trascendental son las leyendas urbanas que la rodean, desde testimonios presenciales sobrenaturales hasta la necesidad de tener a un cura en el set. Los mitos sobre la producción han alimentado la importancia de El Exorcista. Sin duda, esta película marcó un antes y un después de lo que se podía mostrar en pantalla. Halloween, el slasher que marcó tendencia. Con poco presupuesto pero con mucho corazón, se puede contar una de las mejores películas del género. John Carpenter y su equipo no solo cambiaron al género de terror, sino que implementaron innovadoras técnicas de producción para una de las escenas más memorables de la cinta. Además de presentarnos al implacable Michael Myers, esta película remarcó muchos de los arquetipos y el formato del slasher en general, específicamente la presencia de una Final Girl. Halloween nos probó que no se necesitan litros de sangre falsa ni muertes tan gráficas para imponer miedo. Podría haber creatividad en los actos del personaje y la simple presencia de la forma ya era una razón para atemorizarse. The Shining. Con alegorías a las adicciones y el miedo al aislamiento, Stanley Kubrick llevó esta novela de Stephen King a la pantalla grande. A pesar que no fue tan bien recibida en su tiempo, El Resplandor se abrió paso entre los cinéfilos como una joya de culto, siendo sujeto de estudio hasta la fecha, teniendo el Hotel Overlook como una de las locaciones más importantes del cine. Kubrick retrata el terror psicológico, sin necesidad de jumpscares ni ambientes sin luz. El terror se puede ver en cada esquina y las imágenes asustan por sí solas. Podríamos hablar más sobre todas las referencias y mensajes ocultos, pero sería injusto solo dedicarle una sección tan corta. Sin embargo, un detalle inolvidable que podemos remarcar es la icónica escena de Here's Johnny, la cual ha sido parodiada hasta en caricaturas infantiles. Scream. Después de una década de slasher tras slasher tras slasher, el terror parecía haberse estancado. Las audiencias ya se habían aburrido de ver el mismo formato con los mismos clichés una y otra vez. Esto cambió cuando Wes Craven renovó el slasher, haciéndolo consciente de sus propias fallas y virtudes. Así es como nació Scream, una de las películas más importantes de los 90. Después de haber encantado a las audiencias con Freddy Krueger y su saga de las pesadillas, Craven optó por una película un tanto más realista, con un asesino serial al acecho de la joven Sidney Prescott. Con varias referencias a otros géneros y con los personajes conscientes de que viven en su propia película de terror, Scream
le dio un giro de 180 grados a los slasher y al estilo de terror en su década. Además de ser un hitazo en taquilla, la cinta influyó en la creación de películas como Sé lo que hicieron el verano pasado, Halloween 20 años después y hasta la saga de Destino Final. El proyecto de la bruja de Blair. A finales de los 90, la histeria colectiva se apoderó de las audiencias tanto dentro como fuera de la sala. Este falso documental sobre 3 estudiantes desenmarañando el misterio de la bruja de Blair sembró terror en los espectadores, ya que varios estaban convencidos de que lo visto en la pantalla era una experiencia verdadera. Parte de lo que ayudó a la credibilidad de la película fue la ingeniosa campaña de publicidad, la cual la vendía como una historia verdadera hecha a base de material encontrado. Esto dio inicio a la técnica y subgénero del found footage, donde la película se cuenta a partir del metraje grabado dentro de la historia. Un ejemplo más reciente se puede ver en la franquicia de Actividad Paranormal. Y bien, Icardianos, esa fue la lista de películas más influyentes en el género del terror que fueron un parteaguas o cambiaron el rumbo de la historia en el mundo del séptimo arte. Así que ya saben, si quieren hacer un maratón, esas películas son perfectas para celebrar un Halloween terrorífico. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde compartimos la información más relevante de la cultura pop. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes. ¡Feliz Halloween les desea Geekart!